Bienvenidos al repaso del examen SOL de geometría. Comencemos con el primer tema, geometría de plano de coordenadas. El primer tema que vamos a ver es encontrando la distancia entre dos puntos. Recordemos que había una fórmula muy larga para encontrar la distancia entre dos puntos. Era esta fórmula para encontrar la distancia, pero esta fórmula muchas personas le dan mucha dificultad recordarla, es complicada, por lo tanto no vamos a utilizar esta fórmula. Vamos en vez a utilizar el teorema de Pitágoras. Es una fórmula mucho más fácil para los estudiantes recordar y espero que para usted también. Vamos a hacer un ejemplo de encontrar la distancia entre dos puntos, digamos el punto negativo 6, negativo 2 y otro punto, digamos el 4,3. Utilizaremos el teorema de Pitágoras para encontrarlo. Vamos a graficar estos puntos. El punto X se comienza en el centro, se mueve 6 hacia la izquierda y luego 2 hacia abajo. Ese sería el punto X. Y para el punto Y, comenzando en el centro, se mueven 4 hacia la derecha y luego 3 hacia arriba. El punto y se traza una línea entre esos dos puntos. Vamos a hacerla aquí en rojo. Entonces, el teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectos, exclusivamente para triángulos rectos, donde tienen un ángulo de 90 grados y el lado que se encuentra partiendo del ángulo recto, ese sería el valor del lado C que se utiliza en la fórmula. Pues si uno tiene una línea aquí y trazamos líneas verticales y horizontales, para establecer un triángulo recto, podemos usar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el ángulo recto queda aquí. Por lo tanto, la línea hipotenusa, la C, sería la misma línea cuya distancia queremos resolver. Este sería el lado C. Las medidas del lado A y el lado B son fáciles de encontrar, simplemente contamos los bloques. Aquí hay 5 bloques, o sea que la medida de largo aquí es 5 y aquí hay 10. Al utilizar esto en la fórmula tenemos C al cuadrado es igual A era 5 al cuadrado más B es 10 al cuadrado, que al evaluar esos exponentes 5 al cuadrado es un 25, 10 al cuadrado es un 100 y al sumar tenemos un 125. Recuerden que para cancelar un exponente de 2, el procedimiento es sacar la raíz cuadrada. El símbolo de raíz cuadrada cancela el símbolo de exponente de 2 y nos queda solamente que C es igual a la raíz cuadrada de 125. Para simplificar esta raíz cuadrada, pensamos en números cuyos raíz cuadrada la conocemos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es un 2, raíz cuadrada de 9 es un 3, raíz cuadrada de 16 es un 4, de 25 también la conocemos, es un 5, así sucesivamente. Estas nosotros las conocemos. Buscamos a ver si el 4, 9, 16, 25 o cualquiera de estos números son un múltiple del número que tenemos ahí. En este caso, 125 equivale a 25 por 5. Por lo tanto, yo puedo escribirlo así, inclusive puedo darle a cada número su propia casita de raíz cuadrada, porque esto es lo mismo que escribirlo todo dentro de la misma casita. Y entonces, raíz cuadrada de 25, como lo vimos aquí, es el número 5, por lo tanto es C es igual al número 5 por raíz cuadrada de 5 y esta sería la contestación. Vamos a ver a otro tipo de ejemplo. En este caso, un ejemplo de encontrar un punto medio. En otras palabras, un midpoint. Aquí es como se escribe midpoint. Mid de medio y punto point.
Esto, si recuerdan, había una fórmula que habíamos aprendido en clase, pero esta fórmula, si no la recuerdan, vamos a repasar aquí otra manera. Digamos que le dan el punto R negativo 2, 3 y el punto S 5 negativo 3. Se comienza, se dice en el problema que hay que encontrar el midpoint entre esos dos puntos y se comienza por graficar los puntos. Para graficar cualquier punto se comienza justo en el medio. El primer número representa el movimiento hacia los lados. Si es negativo 2, pues se mueve 2 hacia la izquierda. Y el segundo número representa el movimiento arriba y abajo. Si es 3 positivo, termina aquí. El otro punto 5, 1, 2, 3, 4, 5 hacia el lado y 3 negativos serían 3 hacia abajo, queda aquí. Es muy importante ponerle los nombres a los puntos. Este era el punto R y este era el punto S. Aunque usted haga un dibujo aparte en su SOL, siempre póngale los nombres de los puntos porque luego si le preguntan algo acerca de cada punto, usted sabe cuál es cuál. Se traza una línea entre los dos puntos. Así. Luego, muy similar al problema anterior, creamos como si fuese un triángulo recto aquí entre los puntos R y S y contamos cuántos bloques hay en cada lado. Por ejemplo, en este lado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues recordamos eso aquí con un 6 y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. El punto medio sería el punto en la mitad de cada una de estas distancias. Si las distancias eran 6 y la otra es 7, lo que tenemos que hacer es tomar ese 6, partirlo en 2 porque queremos la mitad, 6 entre 2 es 3, y el 7 lo partimos por la mitad en 2 y nos queda un 3.5. Eso quiere decir que del lado vertical, que era el de 6 unidades, ahora solo quiero que sea 3 de largo, o sea, la mitad de 6. 1, 2 y 3. Y paré aquí. En el lado del 7, ahora quiero que sea solamente la mitad de largo. Quiero que sea 3.5. So, partiendo donde paré en la última, hago 1, 2, 3 y la mitad exactamente aquí. ¿Ok? O sea que este triángulo que ahora tracé con las curvitas en verde es exactamente la mitad de grande que el azul. Y eso es lo que quería, mitad. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos, o sea, las coordenadas de este punto medio, que es lo que nos están pidiendo. Pues siempre las coordenadas de un punto, digamos que ese es el punto M de midpoint, siempre se leen comenzando del centro de la gráfica de coordenadas, se mueve 1,5 hacia la derecha, o sea que aquí va 1.5 y luego no me moví nada hacia arriba y hacia abajo, aquí queda un 0 y la contestación a nuestro problema, el midpoint es el punto 1.5,0. Ahora vamos a hacer este tipo de problema donde nos piden que encontremos el punto final que falta. Endpoint se refiere al punto final. Esto quiere decir que nos dan, por ejemplo, un punto A y nos dan el punto medio de la línea y nos preguntan cuáles son las coordenadas del punto final. La manera más sencilla de hacer este tipo de problema es primero comenzar graficando el punto A, que sería el punto de comienzo. Se comienza graficando puntos siempre desde el centro. El 5 negativo me indica 5 hacia la izquierda y el 6 negativo me indica luego 6 hacia abajo. So me muevo 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y luego 6 hacia abajo. Y ahí queda el punto A. Luego grafico el punto M, que sería el medio de la línea. Esto queda en el punto 0, -2, o sea, no me muevo nada en la dirección
horizontal, pero sí me muevo 2 hacia abajo. Por lo tanto, 1, 2, aquí queda el punto medio. Esto quiere decir que existe esta línea que continúa hasta algún punto donde está el final y M se supone que sea la localización del centro de esa línea. Esto quiere decir que esta mitad de A hasta M debe ser el mismo largo hacia el otro lado para encontrar el otro punto B que queda por aquí en algún sitio. ¿Cómo lo encuentro? Pues hago el mismo triangulito que hacíamos para Pitágoras y para el problema anterior aquí y cuento las medidas de los lados. Este lado es 1, 2, 3, 4 bloques hacia arriba y luego 4 bloques más hacia la derecha. Si la otra mitad es igual de larga, puedo entonces este mismo escalón de 4 hacia arriba y 4 a la derecha volver a repetirlo partiendo de M. 1, 2, 3, 4 hacia arriba otra vez y luego 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y encuentro el lugar exacto del punto B cuando esta línea se extiende para que la M sea el punto medio. Solo falta encontrar las coordenadas del punto B. Vamos a leerlas. Partiendo del centro, me muevo 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y luego 2 hacia arriba. Derecha y arriba ambos son positivos. Por lo tanto, estas preguntas ya yo sé cuáles son. Son las coordenadas 4,2. Y esta es la contestación final para encontrar el endpoint que falta. Aquí vamos a repasar acerca de líneas paralelas y perpendiculares. Voy a ir un poco rápido, si necesita parar el video para copiar la información, puede hacerlo. Para trabajar con líneas paralelas y perpendiculares hay 3 pasos importantes. En verdad 2 porque el tercer paso es simplemente seguir con el problema. El primer paso va a ser encontrar el slope, o sea, la inclinación de la línea original. El segundo paso va a ser que el slope de la línea original determinará el slope, o sea, la inclinación de la nueva línea. ¿Cómo esto funciona? Pues primero tendríamos que encontrar el slope de la línea original, que depende de cómo le dan la información de la línea original. Si en la línea original lo que le dan son 2 puntos de slope, entonces para determinar el slope se utiliza la fórmula, la resta de los valores de y de los puntos sobre la resta de los valores de x. Sin embargo, si el problema lo que le da es una gráfica de la línea original, entonces la manera de encontrar ese slope sería contando las cajitas de el rise sobre el run, o sea, si le dan una línea, usted escoge 2 puntos en la línea y cuenta cuánto es el rise, cuenta cuánto es el run y la fracción formada por esos 2 números sería el slope. La tercera manera es que si el problema lo que le da es una ecuación de la línea original, debería estar en el formato y es igual a mx más b y el slope de la línea original sería el valor que está al ladito, o sea, junto con la x. En otras palabras, encontrar el slope sería meramente mirar ese número y sería el slope. Luego de que se tiene la línea original, su slope, si el problema dice que las líneas son paralelas, en otras palabras, la línea original y la línea que usted debe determinar son paralelas, simplemente se utiliza el mismo slope que usted determinó en el paso 1 aquí, o sea que si es paralela es fácil porque al encontrar el slope de la línea original ya encontró el de la línea nueva también. Si el problema, sin embargo, dice que las líneas son perpendiculares, recordando que perpendicular son aquellas que se cruzan así, en forma de una cruz una X, o a veces la presentan así, en forma de ángulo recto.
¿verdad? Estas líneas también son perpendiculares. El slope va a ser el recíproco negativo del slope de la línea original. ¿Qué quiere decir esto? Que si el slope de la línea original, y voy a poner aquí de original, es, digamos, la fracción 3 sobre 5, entonces el slope de la línea perpendicular, y este es el símbolo de perpendicular, sería el recíproco, que quiere decir virarlo al revés, y negativo, o sea que si era positivo, ahora se hace negativo. Otro ejemplo, si el slope de la línea original fuese, digamos, un negativo 2, entonces el slope de la línea perpendicular sería tomando ese número, siempre hay que hacerle una fracción poniéndolo sobre 1 y virarlo al revés, ahora es 1 sobre negativo 2, pero al aplicar la parte de que también es negativo, al ponerle un negativo encima de otro negativo, cambia a positivo, o sea que ahora sería el negativo recíproco de negativo 2 es positivo 1/2. Así es como se obtiene el slope si dicen que las líneas son perpendiculares. Y el paso 3, entonces seguir resolviendo el problema dependiendo de lo que el problema pide, usando el slope de la línea nueva. Ejemplos de lo que el problema pedir es determine cuál línea es paralela o perpendicular dado un grupo de líneas, o le puede pedir que dibuje la línea paralela o perpendicular partiendo de un punto dado, etc. Pero nosotros lo que vamos a hacer es aprender cómo hacer esto en la manera del SOL, una manera un poco más sencilla. En el SOL ustedes van a tener acceso a una regla digital. Va a haber un botón que usted puede oprimir y utilizar una regla. Esta regla usted la puede localizar donde usted quiera y ve cómo muevo el cursor y cambia. Cuando está la curvita quiere decir que me permite rotar la regla. Cuando voy al centro que me queda la X quiere decir que puedo mover la regla entera. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una línea así dada en el problema de SOL del examen final, yo puedo llevar la regla a la esquina de la línea, rotarla hasta que la regla quede exactamente bordeando mi línea. Mire, fíjense como aquí está un poquito despegada de la línea y aquí no, tiene que quedar exacta. Para ello, con mucho cuidado. Y una vez quede exacto, yo puedo mover la regla a cualquier otra parte de la página y trazar una línea siguiendo la orilla de esa regla y entonces voy a tener una línea exactamente paralela, una manera fácil de hacerlo. Fíjense también que la esquina de la regla, esta esquina aquí, es un ángulo recto, por lo tanto, si a mí me piden trazar una línea perpendicular que viene siendo un ángulo recto, digamos que una línea perpendicular a esta línea original, lo único que tengo que hacer es poner la esquina de la regla ahí. Déjame cambiar color y entonces trazo una línea en el borde de esta aquí. Ya sé que es perpendicular. Son muy buenos trucos para saber en el SOL. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo primero con la fórmula, lo que aprendimos de las líneas paralelas y luego utilizando el truco de la regla. Aquí nos dicen que la línea T, que es esta línea dada, tiene los puntos negativo 8, 5 y 8, negativo 3. Vamos a trazarlo. El punto negativo 8,5 queda aquí. Y el punto 8,3 comenzando en el centro se mueve uno hacia el 8 y luego bajo 3 aquí. Contiene esos dos puntos. Dice, identifique los puntos que no sean el punto P. Other quiere decir otro más que el punto P, porque el P ya lo sabemos. Que tenga coordenadas de números enteros, tal que esa nueva línea sea paralela a la línea T. ¿Qué quiere decir paralela? Quiere decir mismo slope, la misma inclinación. Esto es lo que quiere decir paralela.
Bueno, pues siguiendo lo que habíamos visto aquí, paralela, quiere decir que voy a usar el mismo slope que el de la línea original que es dada, que en este caso nos la presentan como una gráfica. Pues si estos dos puntos son dados, yo puedo contar el rise over run, subida sobre recorrida, rise over run, subida sobre recorrido, y entonces trazando este triángulo recto aquí, cuento el rise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que estaba bajando, es un negativo 8. Y entonces me ruedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hacia la derecha. 16 hacia la derecha. Eso sería un negativo 8 sobre 16, que si tomamos nuestra calculadora, negativo 8 dividido entre 16, le va a dar un decimal y al oprimir más enter, le da la fracción negativo 1/2. El slope es negativo 1/2. Paralelo quiere decir mismo, por lo tanto, el slope de la línea nueva también va a ser negativo 1/2. Venimos aquí, limpiamos lo que ya no necesitamos para encontrar el slope de la línea original, y partiendo del punto nuevo dado para la línea nueva, vamos a seguir este mismo patrón. Dice 1 hacia abajo porque es negativo y luego 2 hacia la derecha. Pues hagamos eso, 1 hacia abajo, 2 hacia la derecha y ponemos un punto. Ese patrón se sigue muchas veces, 1 hacia abajo, 2 hacia la derecha, 1 hacia abajo, 2 hacia la derecha. Como tenemos que saber cómo la línea se extiende hacia el otro lado, este mismo patrón, ahora yendo hacia atrás, 1 hacia arriba, 2 hacia la izquierda, lo repito, 1 hacia arriba, 2 a la izquierda, 1 arriba, 2 a la izquierda, y ese patrón se sigue hasta el otro lado. Recuerde que usted puede hacer este dibujo en el papel cuadriculado que le darán en el SOL. El papel cuadriculado del SOL no va a tener los ejes de X y Y, usted simplemente lo dibuja en su papel. Y lo único que tiene que ver ahora es cuál de todos estos puntos caen en ese patrón de puntos rojos que trazó. Pues el punto 2, negativo 5, 2, negativo 5 queda aquí, por lo tanto este sí. El punto negativo 9, 1 sería negativo 9, 1. Ese no queda, queda aquí, por lo tanto ese no. El punto negativo 6, negativo 1, negativo 6, negativo 1 sí, ese sí queda. Negativo 2, negativo 4, ese no queda, ese queda fuera de la línea, ese no. 0, negativo 4, ese sí es uno de mis puntos rojos. Y negativo 4, negativo 2 también es uno de mis puntos rojos. O sea, la solución que usted debería escoger es el punto. Estos 4 puntos son los que en el SOL usted debe oprimir para que queden prendidos. Si quisiera usted hacer esto utilizando la regla, en vez de hacer todo este proceso, lo que haría, todo esto no quedaría ahí, lo que usted haría es buscar su regla, rotarla para que quede exactamente en la misma posición que su línea original, asegurándose que queda exactamente la mueve para que quede sobre su punto dado. Puede trazar una línea sobre ese mismo camino y entonces puede remover la regla, y de la misma manera que buscamos los puntos anteriores, usted busca cuáles de estos puntos caen en su línea trazada azul y encuentra
En este caso encontraría las mismas soluciones. Estos los encontraría. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí nos dicen que el slope de la línea P es negativo 2. Esta información, slope es negativo 2, es importante. La puede escribir M y digamos que esta es la dada, en inglés given, es negativo 2. Esa línea tiene estos puntos. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí nos dicen que el slope es la M, de la línea P, o sea que el slope de la línea P es negativo 2. Información importante, el slope de la línea P es negativo 2. Luego nos dan dos puntos, un punto A y un punto B. No nos dicen que esos puntos quedan en la línea P. Solo son puntos dados. Nos dicen, encuentren el valor de n, y si no han visto la n está aquí, una de las coordenadas del punto B. Encuentren ese valor de n tal que la línea entre A y B sea perpendicular. Eso quiere decir que quedan en forma de T, se cruzan. Sean perpendicular a la línea dada P. Pues está mucho más fácil hacerlo graficándolo. Esta cuadrícula se ve como la que usted va a recibir en el examen SOL. No tiene los ejes de Y y X, hay que ponérselos. Ok, ahora que se añadieron los ejes, los axes de X y Y, vamos a graficar el punto A, 5, negativo 1, 1, 2, 3, 4, 5, negativo 1 aquí. Este es el punto A. Entonces, para el punto B me están diciendo que me mueva 1 hacia la derecha y luego no sé si voy a subir o bajar. O sea que el punto que estoy buscando va a quedar en algún sitio por aquí. Porque sé que voy 1 a la derecha, pero no sé si subo, si bajo o cuánto. Queda en algún sitio ahí. ¿Dónde queda? Vamos a averiguar. La línea que queremos AB es perpendicular a este slope. Perpendicular quiere decir que hay que tomar la slope de la original de la línea P y transformarla con el recíproco negativo. O sea, que si yo tenía un negativo 2, esto se va a transformar, la voy a virar al revés. ¿Cómo? Bueno, el negativo 2 siempre queda sobre un 1, o sea que la paso al revés, ahora queda un 1 sobre un negativo 2, pero como es un negativo recíproco, quiere decir que le aplico otro negativo más encima del que ya tiene, negativo y negativo sería positivo. Por lo tanto, el slope de la línea perpendicular es un medio positivo, quiere decir 1 hacia arriba y 2 hacia la derecha, porque es positivo ambos el 1 y el 2. Pues partiendo del punto A que conozco, subo 1 hacia arriba y 2 hacia la derecha. 1 hacia arriba, 2 hacia la derecha, 1 hacia arriba, 2 hacia la derecha, pero habíamos acordado que el punto que necesito queda por acá en algún sitio, o sea que el patrón de puntos violeta tengo que continuarlo en la otra dirección. Bueno, pues sigamos el patrón en la otra dirección. 2 a la izquierda, 1 hacia abajo, 2 a la izquierda, 1 hacia abajo, 2 a la izquierda, 1 hacia abajo y llegué al plano donde necesitaba llegar. Este punto sería partiendo del centro, 1 hacia la derecha y 1, 2, 3 hacia abajo. Este punto, que es el que estoy buscando, es el punto 1, negativo 3. Por lo tanto, el valor de n que estaba buscando sería ese valor de negativo 3. N es igual a negativo 3. Muchas gracias.